Comenzar a ver la parte de 3D y vamos a crear una nueva composición. Esta nueva composición le vamos a dar el nombre. Siempre es recomendable poner el nombre que queremos porque va a ser más fácil luego de localizar y de poder ubicar las cosas. Vale, aquí en esta nueva composición vamos a importar el archivo que tenemos, que es el del cubo, el PSD. Lo localizamos en After Effects en 3D, el cubo, y vosotros lo podéis descargar desde Classroom directamente. Vamos a abrir y cuidado, aquí estad atentos siempre cuando importemos. A mí me ocurre muchas veces que al importar le tenemos que decir como composición y manteniendo el tamaño de las capas. Ahora sí, fijaos que vuelvo a seleccionar, me vuelve a deseleccionar esto, por lo tanto es mejor primero seleccionar el archivo y luego darle Composition Retain Layer Sizes. Vale, aquí ya si hubiese estilos de Photoshop, pues sería conveniente tenerlo en cuenta, pero aquí no hay estilos, por lo tanto le voy a dar directamente. La composición la arrastro sobre la línea de tiempo y aquí tengo todos los elementos. Esta composición, lo bueno de arrastrar la composición es que me quedan los elementos tal y como los he compuesto en Photoshop. Ahora, al darle doble clic a esta composición, me abre ya los elementos que tiene la composición. De todos estos elementos hay algunos como el Project One, Number One y Background, que me puedo deshacer de ellos o simplemente ocultarlos. El resto de capas las voy a seleccionar y las voy a convertir en 3D. Si no os aparece el icono del 3D, que es el cubo en 3 dimensiones, acordaos que aquí abajo tenéis los comandos para activar, desactivar partes de visualización en la línea de tiempo, depende de lo que necesitéis. Vale, tenemos ya las capas puestas en 3D. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es montar el cubo. Para montar el cubo, lo primero que vamos a hacer es hacer una traslación de los puntos de anclaje, los vamos a colocar todos dependiendo de este blanco. Entonces, vamos aquí, cogemos la herramienta de Anchor Point, la herramienta de punto de anclaje, que es esta de aquí, que acabo de seleccionar, y arrastramos el punto de anclaje. Si arrastramos el punto de anclaje no tiene ningún imán, pero si apretamos Control o Comando en Mac, veréis que los puntos de transformación hacen un efecto imán y me es más fácil colocarlos. Es decir, si clico Control o Comando, mientras muevo los puntos de el punto de anclaje, veréis que es mucho más fácil de colocarlo. El problema está en el color coral. Como no está al lado del blanco, lo que voy a hacer es el punto de anclaje, lo voy a colocar lo más cerca posible del azul. Ahí. Luego veremos que crearemos, lo haremos dependiente, eso lo podemos hacer ya ahora en el cuadro coral. Si venimos aquí abajo, veis que hay una espiral. Si me quedo arriba pone Parent Pink Whip. Esto es para enlazar, para decirle cuál es la capa de la cual va a depender. Todos los movimientos van a depender sobre la capa que yo seleccione. En este caso yo puedo arrastrar en esa espiral y soltar sobre la capa de destino, o directamente seleccionar aquí el nombre de la capa de la cual quiero que sea dependiente esta otra. Vale, ahora mismo ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mover las figuras. Para mover las figuras nos tenemos que colocar, cogemos la herramienta de Selection Tool, la de selección, y colocamos una figura, por ejemplo, esta de aquí. Ahora mismo, para girarla correctamente, lo que tenemos que hacer, nos podemos colocar aquí abajo en las vistas de 3D y decirle, por ejemplo, en Custom View. Todavía no tenemos cámaras activas, pero aquí en Custom View podemos ver ya en 3D este cubo. Si nosotros quisiéramos mover la vista, nos tenemos que ir al icono de cámara, que se llama cámara unificada, y podríamos girar la vista, ¿lo veis? Y podríamos ir viendo cómo va quedando la figura. Ahora mismo, esta vista es cómoda para mí. Vuelvo a coger la herramienta de anclaje y lo que puedo hacer es rotar, cojo la herramienta de rotación y directamente roto aquí.
Pero bueno, si lo hago así y aprieto mayúsculas, veréis que va bien porque hace los movimientos ortogonales. Otra manera de hacerlo es en la capa seleccionada, en transformación, veréis que en orientación se ha movido el eje de las X. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Cojo la herramienta cámara, muevo en 3D, veis que esa pieza está perfecta. Voy a mover ahora la amarilla verdosa, esta de aquí, la selecciono y vuelvo a mover. En este caso voy a mover las X. Esta vez lo voy a hacer desde transformar, y en orientation, ahora seleccionando esa pieza, lo que voy a decir, perdón, tengo seleccionada todavía la cara, he cogido la cara que tenía previamente seleccionada, pues cojo la 4, saco las herramientas de transformar, en este caso orientation, y muevo las IES. Veis que aquí directamente ya le puedo poner, aquí serían 360. Perdón, 360 no. Incluso aquí podría sumar y restar en orientation. Aquí en orientación le podría poner ya directamente en 90. No, serían menos 90. ¿Vale? Ya lo tenemos colocado. Vamos a por la de arriba. La de arriba es el cuadrado violeta. El morado lo vamos a transformar en orientación y esta vez en el eje de las X le damos a 90. Nos coloca para el otro lado. Esta vez otra vez era menos 90. Vale, perfecto. Y ahora veréis que al colocar el azul, que le vamos a dar también menos 90 en el eje de las Y's, veréis que el coral, como lo hemos hecho hijo del azul, veréis que sigue las mismas transformaciones que nosotros le demos aquí. Esta vez en las Y's, menos 90. Vale, esta vez era 90. Vale, hago un control Z, le pongo aquí y le doy 90. Vale, ya he cerrado. Y ahora con la cámara vamos a ver cómo queda. Antes nos quedaría mover el coral y cerrarlo. Perfecto. Seleccionamos el coral. Voy a acercar un poco más para que se vea ahí. Uy, esta está mal cerrada, ahora lo arreglamos. Nos vamos al coral, desplegamos. Esta lo voy a hacer manualmente. Cogemos la de girar, como tenemos que girar aquí en el eje de las Y's, aprieto mayúsculas y giro para que cierre. Perfecto. Vale, vamos a ver esta de abajo, que está bien que me haya quedado mal porque así cuando hay problemas pues se entiende mejor. Vale, vamos a seleccionarla. Vamos a seleccionarla y esta es en el eje de las... Lo vamos a hacer manualmente porque ahora que está descontrolado va a ser más preciso desde aquí. Vamos a poner 90 y ya lo tenemos cerrado. Vale, perfecto. En la cámara veréis que si desplegáis en la cámara unificada tenemos Orbit Cámara, tenemos aquí tenéis las distintas opciones. Probadlas porque son distintas maneras de mover la figura. Hay una que es pan y otra que es zoom. ¿Vale? Este es el track, que lo que hago es desplazarlo como si fuese la mano. Y la última que es la track Z, que es alejar. ¿Sí? Es alejar en el eje de las zetas o aproximarse en el eje de las zetas. Vale. Si dais la tecla C vais cambiando entre las distintas opciones. Si clicáis la tecla C es un atajo para las distintas opciones. Vale, lo tenemos aquí. Voy a hacer un poquitín de zoom, lo voy a traer un poquitín más hacia aquí. Doy con la C al track y vamos a aproximarlo en el eje de las zetas para que quede más centrado. Vale, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es combinar las vistas de cámara y rotar los lados del cubo 3D. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero de todo vamos a crear una vista de cámara. Para crear la vista de cámara nos vamos a capas, layer, nueva y cámara. Directamente me salen estas opciones.
Aquí podéis dar nombres a las cámaras. Si utilizamos diversas cámaras, podemos poner nombres. Los ajustes, pues depende de la distancia focal que queramos, pues uno u otro, ¿vale? Acordaos de que las distancias focales, cuanto más pequeñas sean, ya se convierte en un gran angular, y las más grandes un zoom. Es decir, estaremos situados más lejos o estaremos situados más cerca de la cámara. Vale, si lo dejamos en custom, veremos que aquí nos aparece. Todo esto luego se puede modificar desde las opciones de cámara. Estas opciones de aquí por ahora no las vamos a tocar, vamos a centrarnos en estas de aquí, ¿vale? Es igual que lo que hemos visto en la cámara fotográfica. Hay una zona de enfoque, hay un ángulo de visión, que cuanto más grande sea la lente que yo tenga, por ejemplo un gran angular, este ángulo será más grande, y cuanto más estrecha, por ejemplo un zoom, pues este ángulo será más estrecho. Vale, vamos a dejarlo así tal cual está y luego ya lo modificaremos. Veréis que me aparece el icono de la cámara cuando yo selecciono la cámara. Si la deselecciono desaparece, pero si la selecciono la tengo ahí. Ahora si me voy a las vistas y me pongo de arriba, en top, veremos, si ahora me alejo, fijaos que la cámara está colocada de esta manera. Este punto que tenemos aquí, voy a coger el cursor, este punto que tenemos aquí es el punto de atención. El punto de atención significa que la cámara siempre va a seguir este punto. Si yo lo pongo en el cubo, todo esto es animable. Si yo despliego aquí, veréis que todas estas opciones tienen el cronómetro para poder animar fotogramas. Si yo ahora lo que hago es colocarme encima del punto de la cámara y me sale el eje de las IES, en el eje de las IES no veo ahora nada porque estaría moviendo hacia arriba. Ahora tengo una vista cenital. En el eje de las X sí que se ve, se aprecia el movimiento, y en el eje de las Z pues también se aprecia el movimiento. Vamos a ver si consigo, voy a acercarme un poquitín más aquí. En el eje de las Z veréis que me acerco o me alejo, ¿lo veis? Vale, y aquí en el zoom puedo cambiarlo. Veréis que el zoom, al reducirlo, estoy cambiando. La distancia de foco, al cambiarla, fijaos que la zona de enfoque también la voy controlando. Es decir, puedo poner también esa distancia de enfoque si quiero que salgan más objetos enfocados o menos. Y la apertura de lente, pues aquí también me ayudaría a crear un enfoque. Aquí no se ve visualmente, pero me ayudaría a crear enfoque. Vale, por ahora de la cámara vamos a dejarlo así. Bien, tenemos una cámara. Si quiero ver la vista de esta cámara, ahora ya veréis que aquí me aparecen las vistas de 3D, me aparece esta que es la cámara. Y si ahora voy a encajar en pantalla, ahora veo esta vista de aquí. Vamos a ver cómo girar las caras de 3D, rotar los lados. Si yo ahora quisiera rotar un solo lado, ¿qué es lo que pasaría? Pues si quisiera moverlo, movería solamente uno. Para mover todos estos lados a la vez y hacer una animación del cubo completo, lo que tengo que hacer es crear un nulo. Para eso vamos a capa, nuevo y null object. Aquí, este objeto nulo no tiene nada, está vacío, totalmente vacío. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero de todo es el nulo. Vamos a ponerlo el centro del nulo. Esto ya lo podéis hacer como queráis. Voy a poner el punto de anclaje, lo voy a poner en la parte de abajo. Para eso aprieto comando para que se conecte en la parte de abajo. O lo podría poner en la central, como vosotros veáis más cómodo. Podría ponerlo en el centro. El nulo es un objeto totalmente vacío. El nulo lo voy a convertir también en 3D. Si no lo convierto en 3D, no participará en el mismo espacio. Por lo tanto, ahora para colocar el nulo en el centro del objeto, del cubo, depende cómo hagáis la animación. El nulo puede ser mejor que lo pongáis en la parte de abajo, es decir, en la cara inferior del cubo, o en el centro, como voy a hacer yo. Depende de cómo queráis animarlo. Bien, luego en la animación veremos cuál es la diferencia de ponerlo en un lado o en otro. Me voy a colocar en la vista de arriba, top, y veréis que el nulo
lo tengo aquí en un lateral. Pues voy a colocarlo en el centro. Para eso cojo la herramienta de mover y lo voy a mover en las zetas. ¿Sí? Al mover en las zetas lo voy a colocar más o menos en el centro. Vale. Pero como estoy en 3D, para asegurarme, ahora me voy a la vista izquierda. Fijaos, no está en el centro. Por lo tanto, en las sillas también lo voy a mover. Voy a apretar mayúsculas para asegurarme de que esté en lo más al centro posible. ¿Vale? Bien. Para asegurarme voy a revisar todas las vistas. En el top tendría que seguir en el centro, perfecto. En el back tendría que estar en el centro, perfecto. En el right tendría que estar en el centro, perfecto. Y en el bottom tendría que estar en el centro, perfecto. Vale, ahora ya lo tengo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es asociar todas estas capas. Vamos a asociarlas. Perdón, he abierto esta capa sin querer, le he dado doble clic. Todas estas capas del cubo, los lados del cubo, los vamos a asociar al nulo. De tal manera que vamos a coger y vamos a decirle que todos estos sean hijos del nulo. De tal manera que ahora cada vez que anime el nulo, por ejemplo, imaginaos que le voy a mover, voy a seleccionar el nulo y me lo llevo para allá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todas las capas se van juntas para allá. Ah, no. Aquí ha pasado algo y es que... Vale, lo que voy a hacer es anular las vistas. Perdón, las vistas no, las voy a bloquear, todas estas capas, para que no se puedan tocar. Y voy a seleccionar el nulo. Ahora sí que si selecciono el nulo y lo muevo... No, perdón, no he bloqueado todavía las capas, sino que simplemente... Ahora sí. Vale, la selecciono, cojo el nulo, ahora sí que está seleccionado el nulo, perdón. Selecciono el nulo y me lo voy a llevar a un lateral. Ahora me llevo todas las capas porque están unidas al nulo. Bien, voy a ponerme en la vista de la cámara de tal manera que esto es lo que la cámara va a ver. Voy a hacer el escenario un poquitín más pequeño, un pelín. Vamos a ir a... Aquí está demasiado poco, voy a poner... A ver. Bien. Voy a... Para que se vea un poquitín mejor... Ah, perdona. Tengo el renderer de haber estado trabajando antes, tengo el renderer en Cinema 4D. Esto todavía no está explicado. El renderer tiene que estar en Classic 3D por ahora, porque todavía no hemos explicado el resto. Vale. Entonces, aquí tenemos toda la escena, la figura, esto es lo que se va a grabar. La figura de aquí, recordad que la podemos mover y desplazar. Cuando esté en el sitio que yo quiera, pues ya bloqueamos la posición. Y también yo voy a bloquear, ya para jugar con él también, voy a bloquear la escala, ¿vale? Porque ahora veréis que vamos a empezar a jugar con esto. Vale, lo primero que voy a hacer es desplazarlo. Voy a cogerlo y, perdonad, voy a desplazarlo en el eje de las X. Voy a desplazarlo. Ups. Ahí. Se me va con la mayúscula. Vale. Lo desplazo. Perdona. Estamos aquí y me voy a desplazar en el tiempo para hacer el primer salto. Me coloco en el tiempo, en el fotograma que quiero y lo desplazo. ¿Sí? Bien. Ahora vuelvo a desplazarme en el tiempo una vez que se ha colocado ya el fotograma y vuelvo a desplazar el cubo. Disculpad, voy a poner el eje de las X. Ahora vuelvo a desplazarme en el tiempo y vuelvo a mover el cubo. Y vuelvo a desplazarme en el tiempo y vuelvo a mover el cubo. Y ya sale de escena. Vale, todo el sistema de animación es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora. Yo puedo coger ahora la pluma, venir aquí, añadir un punto
y este punto decirle, lo voy a colocar un poquitito más para arriba, así. Todo esto ya lo hemos visto, por lo tanto no es ningún problema. ¿Vale? Funciona muy parecido a Illustrator, a todo el tema de trazado de Illustrator. Por lo tanto no tendría que dar ningún problema a la hora de generar estas curvas de movimiento. Vale, y ahora por ahora el último, le doy un punto y hago que se convierta en curva. Vale, ahora mismo la animación que tenemos es la siguiente. Voy a encajar en pantalla y vamos a ver una pequeña previsualización de cómo tendría que ir quedando los pasos hasta ahora. ¿Vale? Estos son los pasos que hay. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues vamos a volver aquí y vamos a volver al primer fotograma, y lo que le voy a decir es, también voy a animar la rotación de la figura en el eje de las IES. Vamos a rotar, entonces vamos a clicar también en el eje de las IES, voy a clicar el cronómetro y cuando estemos aquí arriba, pues vamos a hacer que se revolucione y que dé una vuelta. Bueno, podemos hacer que esté rotando constantemente. Por ejemplo, le voy a decir aquí, le voy a decir que haga pues 60 grados. 60 grados. Cuando llegue aquí, le voy a decir que haga... Vale, le hemos puesto 60, pues vamos a ponerle aquí... No, bueno, lo puedo hacer ya sumando 160 todo el rato, perdón, 60 todo el rato y ya está. Pero podríais darle los que quisierais. Es decir, yo aquí por ejemplo le voy a hacer, ya lo voy a hacer más rápido y aquí le voy a poner ya 240. Podríamos hacer cualquier tipo de animación, ¿eh? Fijaos, veis que el punto central es el que manda sobre todo el cubo. Si yo quisiera ponerlo abajo, que hubiese estado también muy bien, hubiese rotado sobre la izquierda y los rebotes serían mucho más claros. La diferencia de poner el nulo aquí en el centro total del cubo o ponerlo en el centro pero en la parte inferior. Bueno, eso ya como vosotros veáis. Vale, y luego ya aquí le vamos a poner ya los 360. Vale, aquí ha dado ya una vuelta, veis que se ha añadido ya una vuelta y ahora le voy a dar pues otros 120. Vale, ahora mismo la animación que tenemos sería esta, es decir, va girando. Ahora ya está renderizado y esta sería la animación que tenemos por ahora. Otra